Aquí en la tarde de NTN 24 le hacemos seguimiento al tema del diario El Nacional de Venezuela, el único periódico que queda en Venezuela crítico al gobierno de Nicolás Maduro, que fue notificado, ya lo comentábamos ayer, por el Servicio Autónomo de Registros y Notaría de una medida de prohibición de enajenar y grabar el edificio en el que opera, ubicado en la capital. Medida que impide a sus dueños vender o ceder la propiedad y que obedece pues a un proceso legal que enfrenta el periódico a raíz de una demanda que entabló el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por difamación contra medios de comunicación que replicaron informaciones que lo vinculaban con redes de narcotráfico en Venezuela. Vamos inmediatamente a tener contacto con los protagonistas de la noticia. Saludamos desde Brasilia a Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional. Señor Otero, un gusto tenerlo aquí en la tarde. Andrea Bernal lo saluda. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias. La primera pregunta, y yo comenzaría por ahí. ¿Qué le hizo usted al gobierno venezolano, al gobierno de Venezuela, para ser merecedor de este acoso que llega al momento en el que estamos ahorita mencionando, pero que ha venido poco a poco mermando, permeando el trabajo que ustedes han hecho en Venezuela, la dificultad para conseguir el periódico, las demandas, la censura, y hoy vemos esta demanda en contra del medio, en contra de usted? Usted tiene prohibición de salir entiendo que tenía prohibición de salir del país, unos otros editores lo tienen, y hoy por hoy aparece esto en contra del edificio donde opera El Nacional. ¿Qué le hizo usted al gobierno de Venezuela para estar ahora en esta posición? Bueno, eso son una línea de acciones contra el periódico que no han podido doblegar en su línea informativa. ¿Cuál es el pecado que hemos cometido? Informar la realidad, informar el desastre y la catástrofe económica que estamos viviendo, informar sobre las colas en los automercados, informar sobre las cifras de inseguridad, informar sobre el incumplimiento de todas las promesas que ellos han tenido, informar sobre el nivel de vida de los sectores populares que está en unos niveles anteriores a cuando llegó Chávez al poder, informar sobre todo eso. Y ellos han ido logrando autocensura en la mayoría de los medios audiovisuales, han comprado medios de una manera fraudulenta, han cerrado medios, han hecho todo lo que hacen las dictaduras poco a poco para lograr que haya una sola voz, una sola versión de las cosas. Nosotros no han podido doblegar, entonces nos demandan con esta especie de patraña legal, utilizan a los tribunales y a los jueces que son empleados del Ejecutivo, que no son jueces autónomos, nos restringen el suministro de papel y van haciendo demanda tras demanda. Ahora van contra el edificio, en fin, nadie está vendiendo el edificio, o sea, la demanda es para fastidiar, pero en el fondo asustan a la gente o creen que asustan a la gente y bueno, la intención es la intención de silenciar El Nacional, que es el gran periódico que sigue informando en Venezuela el horror que está pasando en ese país. Ahora, usted lo ha dicho muy claro, no los han podido doblegar. Como no han podido doblegar, digamos, el pensamiento, la acción de informar a los venezolanos, los atacan por el otro lado, que la intención, ¿cuál podría ser? Quebrar al periódico nacional. ¿Y por qué hablo? Porque hablemos de la cifra por la que Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, está demandándolos. Hablábamos de 1.000 millones de bolívares. Con estos cambios de dólar, pero hablábamos del mercado negro, hablamos casi de 80 millones de dólares, y ahora esta prohibición de vender el edificio. ¿El fin es quebrarlos entonces? Bueno, claro, es cerrar El Nacional, es silenciarlo definitivamente. Todo lo que están haciendo tiene una intención: el cierre del periódico, el silencio del periódico, y van aumentando la represión sobre el periódico poco a poco. ¿Cómo entender, señor Otero, que el señor Cabello hace esta demanda contra El Nacional, contra La Patilla, contra Tal Cual, que replica una información investigada por el diario ABC de España, pero no intenta esta acción judicial justamente en España contra el diario ABC, que es la fuente de esa noticia, donde lo involucra a Diosdado Cabello con el cartel de los soles, un cartel de narcotráfico? Bueno, el periódico ABC lo publicó de primero y nosotros replicamos igual que La Patilla y Tal Cual, y 80 periódicos del continente y las agencias de noticias.
O sea, fue una noticia, fue replicada porque era una noticia importante. Que el presidente de una Asamblea Nacional sea investigado por narcotráfico por un fiscal federal de los Estados Unidos, eso lo publican todos los medios. Eso no es una difamación. Nadie dijo que el señor es narcotraficante. Dijeron que el señor estaba siendo investigado. Él decidió demandarnos a nosotros tres, la Patilla Nacional y tal cual, y dijo que iba a demandar a la ABC. Bueno, la demanda de ABC, con toda su bravuconería, no la ha hecho. Seguramente le da miedo aterrizar en el aeropuerto de Madrid, o sabe que en España se van a reír de una información que es una información, que no es una difamación, que además fue ratificada o confirmada por el Departamento de Estado. Tan simple porque en Venezuela se puede manejar la justicia y en España no la puede manejar. Claro, es que en Venezuela no hay justicia. En Venezuela hay unos jueces que son empleados del Ejecutivo. Entonces ellos actúan a través de las medidas cautelares, donde van sentenciando el primer día en que se abren los procedimientos judiciales. ¿Cómo funciona la justicia en Venezuela? Te lo voy a explicar. Todo lo que es opositor en Venezuela tiene un expediente en algún sitio del gobierno, Ministerio del Interior, en Miraflores, no sabemos dónde. Yo tengo que yo crea, porque además lo dicen por parte, estoy mencionado como en 5 expedientes. Cuando el gobierno decide meter preso a alguien, entonces agarra un expediente, se lo manda a la fiscalía lo convierte en una acusación, va a un juez, que todos los jueces son empleados del gobierno, y los fiscales también, por supuesto. El juez abre una demanda contra la persona y en las medidas cautelares toma lo que el gobierno quiere que tome, o sea, vaya preso, por ejemplo. Entonces la persona va preso mientras ese juicio, que es infundado en unos informes parecidos a lo que hacía la policía de la Alemania Oriental, de la Stasi, que son unos informes por patriotas cooperantes. Allá en Alemania eran informes por espías que supuestamente espiaban a la gente. Entonces con esos informes crean unos juicios ficticios, pero las medidas cautelares es básicamente la sentencia. En el caso de todos los presos políticos, que en Venezuela hay 70, los 70 presos políticos están presos por medidas cautelares, no hay sentencia, ni va a haber sentencia nunca. Y cuando quieren que salgan, pues los sueltan, le levantan las medidas cautelares, como hicieron con Baduel. Pero él pasó preso, los 8 años que pasó preso, porque las medidas cautelares lo llevaron preso. En el caso nuestro de demanda de difamación, las medidas cautelares son prácticamente la sentencia, porque si hubiera una sentencia culpándonos a nosotros, sería prohibición de salida, sería régimen de presentación, todo lo que ellos han hecho. Pero además, si suponiendo que eso no les satisface en relación a mi persona, ellos pueden tomar cualquiera de estos expedientes que tienen, convertirlos en una demanda, llevarlos a un juez y el juez toma las medidas cautelares, que acompaña al señor Leopoldo López allá en Ramo Verde. Y entonces esa demanda se convierte a través de las medidas cautelares en una sentencia, como hacían las dictaduras bananeras, las dictaduras de Pérez Jiménez, las dictaduras militares, pero sin tratando de darle un manto de legalidad a todo aquello. Pero es exactamente la misma arbitrariedad y el mismo mecanismo represivo de las dictaduras. Señor Otero, finalizo con esto. ¿Qué intenta el gobierno con estos videos que presentábamos al inicio, donde aparece este individuo acusado de descuartizador hoy por hoy, pero también identificado antes como un patriota cooperante, acusando prácticamente ahora a toda la oposición? ¿Qué pretende el gobierno hacer con esto? Bueno, es lo que estamos hablando, es hacer expediente, es un nuevo expediente. Pero claro, metieron a Marco Rubio, a Uribe, a la senadora allá en los Estados Unidos. Son capaces de meter a Sarkozy y a Rajoy, al que les dé la gana. Claro, ahí es un poco ridículo la cosa. Pero esto no es ridículo. Esto es un nuevo expediente que están armando para ser utilizado cuando ellos les dé la gana en un juicio donde toman preso a cualquier persona con unas medidas cautelares. Mil gracias a Miguel Enrique Otero, el expresidente editor del diario El Nacional, por habernos atendido desde Brasilia, Brasil. Señor Otero, un placer. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.